Nuestro tema de hoy se llama Un hombre tenía 2 hijos. Y acompáñame a Lucas 15, capítulo 15, versículo 11, y dice así: También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las albagorras que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí nos está hablando solo de mi hijo, ¿verdad? Pero el título dice que un hombre tenía dos hijos. Pero ¿cuántas veces nos contemplamos en el papel, ¿verdad?, del hijo pródigo? Nosotros, quizás reconociendo nuestras faltas, nos reconocemos con el hermano menor, que un día olvida a su padre, pero también hemos experimentado cómo él nos espera, nos busca, nos ayuda a recomenzar nuevamente nuestra vida. Es por eso que entonces Jesús les empieza a contar esta historia, ¿verdad?, a los que estaban con él. Y dice Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y ahora nos preguntaríamos: ¿a cuál de los dos me gustaría ser? ¿El que acabamos de mirar, el que acabamos de leer? ¿O hay otro hijo que casi no se menciona? Se menciona más la historia del hijo pródigo, cuando el Señor nos encuentra ya tirados, sufriendo, heridos, sin nada, sin esperanza. ¿Cuántas veces así nos encontró el Señor a nosotros, como al hijo pródigo, verdad? Pero en la historia había otro hijo que era testigo de cómo sufría el padre, cómo sufría por aquel hijo que se había ido, y por aquel hijo que había malgastado todo, y aquel hijo que no le importó dejar a su padre, que no le importó que su padre sufriera, que no le importó nada. Simplemente él quería irse, quería libertad, quería ya no estar bajo la cobertura de su padre, sino vivir su propia vida. Así éramos nosotros. Pero ahora que hemos encontrado al Señor, que nos ha reencontrado, como vemos que Él dice que Él nos espera, nos busca, nos ayuda a recomenzar nuevamente nuestra vida. Si te das cuenta, nosotros estamos recomenzando nuevamente una vida nueva con Cristo. Nosotros somos unas nuevas criaturas que el Señor nos rescató, que el Señor nos salvó de la vana manera de vivir. El Señor, aún estando en el mundo, Él
Él nos esperaba con los brazos abiertos. Veía el camino que por donde nosotros íbamos a llegar, que nos llevaba a Él, ¿verdad? Y nos estaba esperando con los brazos abiertos. Entonces, la historia dice, el uno había sabido guardar el uno no había sabido guardar su alma. El hijo pródigo no había sabido guardar su alma, no le importó nada. Y el otro no había sabido entregar su corazón. El otro hijo, el hijo mayor, no había sabido entregar su corazón porque él veía que su padre sufría por su hermano. Él veía que su padre lloraba por su hermano. Él era testigo de ver a su padre tener su mirada por el camino del que su hijo se había ido. Entonces, también sufría el hermano mayor, pero no por su hermano. Sufría por su padre y se enojaba con el hermano porque él se había ido, el hermano, y no le había importado nada. Entonces, los dos hijos han puesto triste a su padre. Los dos se han mostrado duros con él, ¿verdad? El uno porque se fue en desobediencia, en rechazo, en ¿sabes qué? Me voy, no me importa, dame todo lo que me corresponde, quiero hacer mi vida y ya no quiero estar más aquí en tu casa. Ese era el uno por su desobediencia y el otro por su obediencia. El hijo mayor era obediente, pero también estaba muy, muy enojado, muy molesto. Él no esperaba que su hermano fuera a hacer sufrir tanto a su padre. El hijo mayor se molesta porque su hermano menor no merecía tanto, y cree que su padre no es justo con él, que siempre le ha obedecido. Si vemos la historia, dice en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, poner un anillo en su mano y calzado a sus pies y traer el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces el hijo mayor decía, es que él no merecía tanto. Yo que le he obedecido tantos años, ¿por qué si mi hermano hizo todo aquello, mi padre aún lo recibe con fiesta? Cuando estábamos en el mundo, hicimos sufrir mucho a nuestros padres, pero cuando retomamos el camino de Dios, los padres se gozan. Los padres le dan gracias a Dios porque su hijo ha cambiado. El padre o los padres le dan gracias a Dios porque su hijo muerto era y ha revivido, se ha salvado, pero uno se ha salvado, pero el otro está muy, muy enojado. Acompáñame ahí mismo en el versículo 25 y dice así, y su hermano mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba el hermano mayor? En el campo. ¿Y qué estaba haciendo en el campo? Trabajando. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí empezó una discusión del hermano mayor con el padre. El padre estaba tan contento de que su hijo hubiera regresado, pero el hermano mayor estaba muy, muy enojado con su papá y más aún con el hermano que había regresado y lo habían recibido con alegría, con fiesta, ¿verdad? Aquí la discusión era que
que por qué si yo te he obedecido y te he servido, ¿verdad? Y te he pedido algo para gozar y nunca me lo has dado, ¿verdad? Nunca me has dado ni un cabrito. ¿Cuántas veces así nos portamos, tanto en la casa, ¿verdad? Reprochándole a nuestros padres, tanto en la iglesia, reprochándole a Dios. Por aquellos que si algún día cometieron un error y se fueron y regresaron y el Señor se sintió gozoso por ese regreso de sus hijos que estaban perdidos, pero habían regresado en la casa de sus padres, tanto en la iglesia como su hijo. Entonces empezamos de esta manera nosotros comportándonos como el hijo mayor. Como el hijo mayor. El hijo mayor le reclama y le dice, tú no me has dado nada. Tú no me has dado ni algo, ni algo que te he pedido siempre no me lo has dado. ¿Cuántas veces le pedimos algo a Dios y cuántas veces hemos escuchado que dice, tu milagro va a llegar, espéralo, tu milagro? Y a veces decimos, pero si ahora que busco a Dios, ahora que estoy cerca de Dios, no recibo nada. Muchas veces hay rechazo, hay enojo hacia Dios cuando alguien viene a los pies de Dios y le sirven y están con Él obedeciendo y dicen, creo que me iba mejor cuando estaba en el mundo que ahora que sirvo y estoy en la casa de Dios. Muchas veces oímos esa respuesta, esas palabras de alguien que decía, decían cuando sabían que estábamos con Dios ya en su iglesia, decían, es que a veces si nosotros nos comprometemos con Dios, creo que hasta nos va mal. Mejor así sigo y no me meto con Dios. Porque el meterse en las cosas de Dios es que todo nos va a faltar. Cuando nosotros les compartíamos a esas personas, decíamos, pero es que tu vida va a cambiar. Y decían, no, mejor así me quedo. Porque dicen que les va mal los que se meten con Dios, los que le sirven a Dios. Entonces, eso es lo que tienen en su corazón, ¿verdad? Tienen temor, tienen enojo, porque ellos le piden a Dios y no les ha dado lo que ellos necesitan. Cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios y vemos que nuestros milagros, nuestras peticiones nos llegan, esto es lo que a veces nuestro corazón dice, ¿verdad? He aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un milagro. Y se enojan porque ven que los hijos que se fueron y regresaron les va bien, ¿verdad? Los ponen en un ministerio y cuando ellos quieren estar en ese ministerio no se los dan. ¿Por qué no se los dan? Porque se están portando como los hijos, ¿verdad?, mayores, que están criticando al hermano que fue y derrochó su vida, que están juzgando al hermano en cualquier cosa que se equivoque y le están reprochando a Dios. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El becerro gordo. Si te das cuenta, el hermano mayor estaba tan molesto, tan enojado, que no le importaba hacer sufrir al padre por reclamarle, ¿verdad? Por eso vemos aquí que los dos hijos han puesto triste al padre. Los dos se han mostrado duros con el padre, el uno por su desobediencia y el otro por su obediencia. El uno no había sabido guardar su alma y el otro no había sabido entregar su corazón. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Entonces, cuando esto sucede en la casa, ¿verdad? De cada uno de nosotros, siempre hay enojo, siempre hay reclamo con el padre. Es que tú le das a tu hijo todo lo que te pide, a pesar de lo que te hizo sufrir, a pesar de que, mira, se fue a gastar tus ahorros que te pidió, y yo que te he pedido algo para comprarme, nunca me lo has dado. Yo veo que mi hermano ahora le va mejor porque tú y a mí no me ayudas. Cuando yo te digo ayúdame, tú no me ayudas. El hermano mayor reclama. El hermano mayor está atento a lo que el padre le da al hermano menor, diciéndole todavía, aparte de lo que te hizo, de lo que pasó en la casa, tú lo estás peleando. Y mira, yo que trabajo y te doy y te ayudo, y a mí no me das nada. Entonces ahí el padre está sufriendo porque los dos lo están lastimando. Estoy hablando del padre de sangre, el padre de la casa, pero también el padre celestial está sufriendo, porque está mirando que su hijo, el mayor, le está reprochando, porque no entiende el amor del padre. Vemos en la reflexión que el padre nos espera con un gran amor, pero el hijo mayor se enoja porque quizá en ese momento su padre no le hizo caso. Él estaba trabajando en el campo, él estaba llevando los negocios de su padre, mientras su padre se dedicaba a esperar a su hijo perdido. ¿Cuántas veces un padre sale a buscar a su hijo perdido? ¿Cuántas veces un padre se regocija cuando lo encuentra, lo abraza, lo regresa a su casa? Pero cuántas veces cuando regresa a su padre, el hermano mayor se niega a participar en ese gozo del padre. ¿Cuántas veces? Yo hace muchísimos años, yo no lo sabía. Cuando me casé con el pastor, yo no sabía nada de la vida de su familia. Pero una vez mi suegra contaba que su hijo mayor se fue de la casa. Su hijo mayor se fue muy enojado. No me dijo por qué, pero se había ido lejos, al norte, y lo perdieron. Y ellos lo buscaban y no sabían nada de él. Y este hijo los buscó como pudo a sus padres y les dijo dónde estaba, porque estaba sufriendo. No tenía para comer, no tenía dónde estar. Y ellos corrieron a buscarlo y regresarlo a la casa. Yo no sé qué pensarían los hermanos menores de lo que pasó en su casa, pero yo pienso que alguno ha de haber estado pensando, ¿y para qué se fue? Lo hubieran dejado que sufriera, lo hubieran dejado. ¿Nosotros qué culpa tenemos? ¿Verdad? ¿Cuántos reclamos hay? ¿Y cuántos reclamos también aquí ha de haber? Cuando vemos que el amor del Padre los abraza, los se regocija, ven alegres a aquellos que algún día se fueron y regresaron y se enojan. No debemos herir el corazón de Dios, no debemos herirlo. En el versículo 19, el hijo mayor le responde, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado nada, nunca. Siempre en la casa hay un problema así, o alguien así. Siempre un hijo es celoso porque cree que ama más al otro hijo que a él. Siempre hay enojos, siempre hay rechazos. Y cuando hay una reunión en la casa, llega el hijo y se sale uno porque llegó ese hijo que no le cae. Y se van. No te vayas, hijo, ven, quédate con nosotros a la fiesta. No, es que ya llegó tu hijo y pues ya vas a estar contento y ahí quédate con tu hijo consentido, yo me voy. Y se van. ¿Y cómo creen que se quedan los papás de esa casa? Tristes, porque ven que no se aman, que no se llevan, que están celosos. Este hijo estaba su corazón lleno de resentimiento, de enojo,
¿verdad? Contra su hermano. Y no lo podía. Yo pienso que si eso sucede en la casa de Dios y estás actuando de esa manera, es que esos son consentidos de los pastores. Es que la pastora se lleva más con unas que con otras. Es que el pastor jala más con uno que con otra. Y se alejan y no se acercan ni a mí ni a él porque ven que estamos platicando con alguien y se encelan. Yo lo he escuchado y me he enterado que dicen, es que muchas veces pues ya nada más está esta persona con la pastora y no la suelta. ¿Y yo qué quieren que haga? Que le diga, ¿sabes qué? Pues vete porque necesito abrazar a todos y se van a poner celosos. Vete porque no quiero que nos vean. Vete, ¿sabes qué? Mejor ni me hables aquí en la iglesia. Me hablas allá afuera, Allá afuera me dices, me hablas y todo. No debe de ser así. Debemos de jalar todos parejos. Si alguien que se había ido y regresa, regocíjense como el Señor se regocijó con ese hijo perdido. Regocíjense, alégrense junto con el Padre, que el Padre no les ruegue, como dice, y el Padre le rogaba que se juntara con él, ¿verdad? En la fiesta. Entonces, dice en el versículo que su padre le rogaba, dice, mas él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano y no quería entrar a la casa. Él no quería entrar, pero ¿qué dice? Su padre salió y le rogaba que entrara. Su padre, por tanto, salió y le rogaba que entrara a la fiesta, le rogaba que se uniera a la fiesta, ¿verdad? ¿Cuántas veces se van y no quieren participar en un convivio, no quieren participar en una comida, no quieren, se van? ¿Por qué? Porque están sintiendo lo mismo que el hermano mayor, están enojados con ellos mismos porque están contentos por uno que se había ido y regresó, por uno que se había ido y está con el Padre. Que eso no pase. Si en tu casa llega el hermano, es que fue a derrochar todo lo que tus papás le habían dado y que lo cuidaron y era según tú el preferido y ves que el Padre lo ama, únete a ese amor. Porque aquí dice que uno, ¿verdad? No había sabido guardar su alma, pero el hermano mayor tampoco había sabido entregar su corazón. Entrega tu corazón a ese hermano. Entrega tu corazón a Dios, a tu Padre, y regocíjate junto con Él, porque el que estaba perdido volvió. Y ese gozo del Padre, que también sea tu gozo. Acuérdate cuando eran niños, tú y tu hermano, cómo jugaban, cómo se cuidaba. Pero pasó el tiempo y el tiempo los fue alejando. ¿Cuántos hermanos no se reúnen, no se aman, no se quieren, se rechazan? Pero ese rechazo lo sufren los padres. Cuando alguien está muy enfermo, el padre o la madre, se reúnen todos los hijos. Se lleven o no se lleven, se reúnen. Pero no con amor, sino que unos están por allá y los otros por acá, porque no se llevaban. Y eso el padre que fallece no lo ve, o la madre, pero el que lo ve es Dios. Que en este lugar haya amor, que en este lugar haya hermandad, que en este lugar haya gozo cuando alguien regrese a los brazos de Dios, como cuando vimos que este joven regresó derrotado, herido, sin nada, y su padre corrió y lo abrazó y lo besó, porque de una manera o de otra, algún día lo vamos a vivir, algún día, pero esta enseñanza no nada más se refiere al hijo que se fue, sino que sobre todo se refiere al hijo que se quedó,
no sé cuántos haya hijos quedados, ¿verdad? Y no sé cuántos hijos haya que se hayan ido, pero todos debemos amar al Padre como ama a sus hijos, ¿verdad? Cuando el Padre le dice, pero es que todo lo mío es tuyo y podías tomar lo que tú hubieras querido y no lo hiciste. Los hijos de Dios tenemos todo lo que es del Padre, todo. Es como cuando llega un hijo tuyo a tu casa y abre el refri y ve que tienes, ve que hay que comer. Se acuesta en tu cama, se acuesta en tu sillón favorito, ¿verdad? Ese es el hijo que llega a su casa. Pero ¿cuántos hijos llegan a la casa de los padres y no abren el refri? Se sienten como extraños, ¿verdad? Oye, hijo, pues ve, busca en el refri. ¿Puedo abrirlo? Claro que sí, ábrelo, estás en tu casa, ¿verdad? El otro día llegaron mis nietos y no sé qué me dijo mi güero y dice, busco en el refri, abuela, busca lo que quieras, mijo. Abre el refri, busca lo que quieras, come, es tu casa, ¿verdad? También un día me dice John, abuela, ¿dónde está esto que me puedes prestar? No, sí, mijo, búscalo, y está en mi recámara, ándale, ve, en mi cajón tal. Están en su casa. Son nuestros hijos amados. Pero hay hijos que llegan y se sientan en la sala y de ahí no se mueven porque se sienten excluidos, se sienten extraños. Cuando dice el Padre, todo lo mío es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y en tu corazón, no sé con quién te compares, si con el hijo pródigo o con el hijo mayor, pero cualquiera de los dos tiene una gran respuesta: no hacer sufrir al Padre, no hacerlo sufrir. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, porque te hemos fallado en algún momento de nuestra vida, Señor, al ser quizás un hijo pródigo, Señor, al derrochar nuestra vida delante de nuestros padres, delante de nuestros hermanos, Señor, te pedimos perdón, Señor. Pero también, Señor, si nos comportamos como el hijo mayor, con rencor, con resentimiento, con odio, de ver cómo hicimos sufrir a nuestros padres o cómo sufren nuestros padres, Señor. Señor, yo te pido que saques de nuestro corazón todo resentimiento, todo orgullo, todo enojo y llegar con ese hermano como nuestro Padre llegó a él, con los brazos abiertos y decirle: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre lo abrazó. Así como lo abrazó el Padre, abrázalo tú, abrázalo. Dile: bienvenido, hermano, bienvenido. Gracias a Dios que has regresado, porque muerto eras, pero hoy has vuelto a vivir. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado otra oportunidad de salvarte. Dios te ha dado otra oportunidad de abrazarlo y de seguirlo. Y Señor, yo te pido que en este lugar, en esta iglesia, Señor, no haya ni hijos pródigos, ni hijos mayores. Yo te pido, Padre, que en esta iglesia haya amor hacia aquellos que en un momento quisieron alejarse, que en un momento se fueron. Yo te pido, Señor, que haya amor en aquellos que nunca se han ido y que ven y cómo regresa aquel hermano, que su corazón se regocije igual que el Padre. Que todos seamos uno, que todos nos alegremos. Y gracias, Señor, te damos por esta reflexión. Gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, por todos aquellos que se han ido. Te pedimos, Padre, que tu corazón los atraiga, que tu amor los atraiga. Y te pedimos, Padre, por aquellos que los rechazan. Te pedimos por aquellos que no quieren verlos. Te pedimos que su corazón sea sembrado de tu amor. Sea sembrado, Señor, de tu ansiedad de verlos nuevamente. De tu ansiedad, Señor, de no saber de ellos y de repente verlos y decir: gracias, Dios,
porque este hijo que se había ido ha regresado. Gracias, porque nuestro anhelo era, quizás hoy será, quizá hoy será el día que regrese, quizás hoy será el día que él entre por esa puerta, quizás hoy, Padre. Y esperamos ese día, Señor. Quizás hoy será, Padre. Lo esperaremos como tú lo esperas. Lo esperaremos como tú lo anhelas. Y cuando sea ese milagro, daremos gracias por la vida de ellos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús.